estamos de vuelta. Ahora sí arrancamos nuestro programa de hoy de Mediodía en León y ya no estoy sola en este saloncito, sino que estoy muy bien acompañada por Felicita Rebaque. Un placer tenerte aquí de nuevo Mediodía en León. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sonia. El placer es mío de estar aquí con vosotros. En esta ocasión sí que nos toca conocerte un poquito más a ti, conocer tu trayectoria, porque no es leonesa, pero como si lo fuera, porque llevas ya afincada en León muchísimos años. Sí. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en un pueblo de Valladolid, en Tudela de Duero, en casa de mis abuelos, de aquella todavía parto con comadrona de aquella del pueblo. Y además, siempre lo digo, a la riberita del Duero, porque así es donde tenía mi abuelo la casa. Y bueno, toda mi infancia muy ligada sobre todo a Tudela y a Valladolid también. Y bueno, ya cuando ya fui adulta, la carrera profesional también la hice allí. Yo soy enfermera. Y luego pues descubrí León. Descubrí León, yo me vine, bueno, pues unos días de estos que necesitas estar sola y tener tu tiempo y tal. Bien. Y llegué a la zona de Babia y Luna, me enamoré de aquí. Sentí que era mi sitio y aquí me quedé. ¿Y en qué momento surgió este amor o esta pasión, estas ganas de escribir? Yo siempre he escrito desde pequeña, bueno, tú eres muy joven, pero aquellas redacciones que nos mandaban las personas de mi generación lo sabrán, la redacción sobre la primavera, la vaca. Entonces yo siempre he tenido esa pasión por escribir, de leer y de escribir, y de aquella me viene, he escrito siempre, por supuesto tuve el diario, mi diario como era habitual. Y luego, bueno, pues seguí escribiendo, lo guardaba para mí hasta que llegó un momento que yo compartía mis escritos ya, bueno, ya de adulta con personas allegadas y me decían, oh, pues es que transmites muy bien y tal, ¿por qué no te lo tomas más en serio? Y realmente empecé a escribir en serio cuando llegué a Babia, a Luna, exactamente. Yo llegué a Sena de Luna, estuve en la Casa Rural de Díaz de Luna, que yo si no lo conocen lo recomiendo porque es mágico. Sí. Y luego alquilé una casita en Araya y luego después, posteriormente, en la Vega de Robledo. Era mi refugio literario, por así decirlo, y espiritual. Bonitos, y entonces desde ese momento aquí yo me planteé escribir ya más en serio, o sea, más de forma, bueno, pues no pensando para editar, porque en aquellos momentos no pensé en editar, pero sí que también me formé porque era consciente que yo transmitía muy bien, pero que me faltaba técnica. Hice varios cursos en la Escuela de Escritores de Madrid, es un curso de periodismo, relato y narrativa y novela, y ahí empezó todo. Fíjate. Y hasta aquí. Bueno, y una larga trayectoria porque ya son muchos libros, ¿no?, los que tienes publicados. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, sin contar las antologías que he compartido con compañeros y compañeras, pues sí que han sido ya, este es el séptimo libro. Séptimo libro ya. ¿Cuál es el último, vamos, abrió la veda, digamos, de todo esto? Pues abrió la veda un libro de relatos que titulé de aquella La libélula. La libélula como metáfora de transformación, de crecimiento, o sea, empieza siendo una larva, ¿no? Y como todos sabemos, y para que sea tan preciosa, pues tiene que pasar etapas de superación, de transformación. Son relatos que las protagonistas son mujeres en diferentes fases de su vida, pero que, bueno, tiene como fin, pues eso, ¿no? El mensaje, pues que hay que aprender de todas las etapas para trascender a la siguiente, ¿no? Yo sé que es difícil esta pregunta, pero ¿a cuál de tus libros es el que le tienes un cariño especial o diferente? Pues sí, es muy difícil. sé. Es como decir a que tus hijos, ¿cuál es el que más quieres? Bueno, pues fíjate, por lo que significa, el primero siempre es el primero, es cierto. Sí. Pero el latido del agua. El latido del agua, porque en él vuelco mucha filosofía mía de vida, es una mirada a la naturaleza. Le escribí, empecé a escribirle justamente allí en Luna, en La Vega, en mi casita. Y es como un homenaje a toda esta tierra, a la madre naturaleza. Es una llamada
pues a la gente un poco más joven, ¿no? Y bueno, y a los adultos, que salgamos un poco de la ciudad, que es que tanto ruido, tantas prisas, tanto estrés, no podemos tener esa tranquilidad para escuchar lo que nos tiene que decir la naturaleza, que es mucho, toda su filosofía, e incluso escuchar nuestra propia voz interior, que tampoco, o sea, lo acallamos con todo el ruido. Eso es. Entonces, ¿Conectas mucho con la naturaleza? Sí, la verdad es que para mí es muy importante. Es como he sido muy feliz allí, bueno, porque la he sentido, ¿no? Pero justo es que me ocurrió cuando llegué aquí. O sea, entonces para mí, bueno, fue un momento de mi vida un poco como de catarsis. Y bueno, no descubrí porque... Yo de niña iba mucho con mi abuelo era agricultor, iba pues, con él al campo a recolectar, a lo que fuera, ¿no? A trillar de aquella, pero como pasan los años, vas creciendo, como que los acontecimientos muchas veces te empujan y no te paras bueno, pues para pensar, para sentir muchas cosas, ¿no? Y lo que yo sentía de aquella, fue como recuperar bueno, pues toda mi naturaleza, que a la vez estaba muy ligada con la naturaleza, ¿no? Esa experiencia, esa conexión con la naturaleza, ¿también está muy bien plasmada en tus libros? Yo creo que sí, que de alguna manera en casi todos está la naturaleza o tiene un lugar muy importante como un personaje. O sea, quizá en el último, al ser, bueno, pues es distinto, es una novela con tintes de novela negra y tal, pero en todos los demás yo te diría, o sea, que sí. Háblanos de este último, porque es un toque, como bien dices, un poquito distinto, ¿no? A lo que nos tenías acostumbrados. Bueno, fue como un reto, porque yo empecé escribiendo para adultos y luego después empecé a escribir para los lectores más jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Y tenía esta novela partió de un relato que nos mandaron como ejercicio cuando estaba yo haciendo los cursos de relato en la Escuela de Escritores de Madrid, como te dije. Entonces nos dijeron que bueno, pues un personaje que tuviera alguna peculiaridad. Yo no hacía mucho, había estado en París, había estado en Montmartre, bueno, y pateando París, pero bueno, Montmartre me emocionó. Y una noche que estuvimos en un cafetín había un pianista que tocaba maravillosamente el piano y un acordeonista también que animaba mucho, bueno, pues a la mayoría de turistas. Claro. Y yo dije, bueno, estos son personajes para algo, o sea, para un relato, para una novela. Entonces yo escribí ese ejercicio, ese relato, que lo titulé en un principio Sonata en Rose, con esos dos personajes. Lo que pasa que a él le hice la faena de dejarle una mano inútil. Ese relato fue creciendo, durmió durante tiempo en el fondo del ordenador y luego fue creciendo hasta que, bueno, pues realmente lo habrás oído decir muchas veces, pero los personajes cogen sus riendas y luego de repente la historia se te desboca por donde al principio ni siquiera tú habías pensado que tomara esos derroteros. Incluso algunos necesitan su tiempo de reposo, como bien comentas. A mí me gusta cuando escribo, aunque sea un relato, ¿no? Dejarle un tiempo, porque luego lo lees, lo relees. Le cambias cositas. ¿Eres muy perfeccionista en ese aspecto de cambio, recambio, releo? Pues sí que es verdad que yo tengo una forma de escribir que voy muy lenta porque yo escribo, por ejemplo, escribo hoy, ¿no? Termino un tema, un capítulo, que sea. Yo cuando retomo vuelvo a releer lo que he escrito, por lo menos lo último, entonces ya vuelves a cambiar, o vuelves a esto, o cambias esto, quitas lo otro. Entonces, soy sobre todo muy perfeccionista con los detalles. O sea, los detalles, la ubicación. Habitualmente, quitando en esta última novela, no suelo decir con nombre propio en dónde se ubica, pero para que el lector, bueno, pues haga suyo propio, o sea, el espacio, ¿no? Que lo puedes ubicar en algo que tú conoces previamente. Entonces, pero sí soy en ese sentido sí que soy perfeccionista, y en los detalles, en investigar. ¿Hay algo que tengan en común todos tus personajes que les caractericen a todos ellos? Pues mira, tienen en común que siempre escribo desde su interior.
O sea, yo no sé escribir de otra forma, no sé si es mejor o peor, pero los abordo desde su interior, desde su psicología. Entonces, quizá esa sea la característica común. En esta última novela, que tiene pues, muchos personajes, y entonces cuando te preguntan, y es que es de verdad, o sea, he sido cada uno de ellos. Sí. Me decía José Luis Serrano, que estuvo con vosotros hace poco, ¿no te has vuelto loca? Pues a lo mejor a veces un poco se me ha ido de ser de repente una acordeonista, luego una prostituta, luego... Pero no sé escribir de otra manera, entonces creo que además les acerca mucho más al lector y les hace realmente la faceta humana, que es lo importante de las personas, aunque seas el más malo malísimo. Te mete un poquito más, ¿no?, en todos ellos. ¿Qué te cuentan los lectores después de leer tus libros? ¿Cuál es ese feedback que tienes con ellos? Pues justamente eso yo creo que es algo que les llega mucho. A mí me comentan que justamente pues que por esa razón se han metido mucho más en la historia, o sea, y la han sentido más cercana, o sea, es como si la estuvieran viviendo, ¿no? Sí. Y sí que la verdad es que, bueno, me quieren también mucho, no puedo decir. Tengo mucha suerte de tener gente que me quiere, que me lee, que me sigue y bueno, pues que me apoya y la verdad es que sí que les gustan las historias y les hacen, sobre todo, me dicen la capacidad de conmoverles, o sea, esto es como, yo creo que la literatura también tiene, no solo la poesía que dices, la poesía tiene que despertar emociones, sentimientos, pues como la música, ¿no? O sea, yo creo que la narrativa también, o sea, tiene que despertar esas emociones, vivir de alguna manera lo que está viviendo el protagonista, sentirle cerca, poder identificarte con él. También veo muy interesante que el espacio tome tanto protagonista en tus libros. Yo creo que, aun sin decirnos dónde, es una oportunidad muy interesante de viajar a través de tus libros. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, por lo menos despertar esa curiosidad, ¿no? De decir, bueno, ¿esto dónde se desarrolla? Como digo, quitando en esta última novela, que es en París y tenía que ser en París. Y tenía que ser ahí. Y bueno, otra parte es en Boston, porque el protagonista es americano, pero los demás lo dejo esa perspectiva abierta, o sea, para que, bueno, pues para que cada cual se haga también presente en ese espacio y luego, bueno, pues donde su imaginación les lleve y son identificables, porque por ejemplo el del latido del agua yo creo que sí que es identificable. Violeta Mara Maravilla, que se desarrolla en la Costa de la Muerte, aunque yo tampoco creo que es identificable, o sea, doy unas pequeñas pistas. Sí. Oye, todos por lo que me cuentas, los personajes son de carácter fuerte, de sentimientos fuertes, de muchas cosas ahí dentro, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que sí que tienen su complejidad, incluso los personajes que escribo en los libros infantiles, pues por ejemplo, no sé, Espantapajarón, que es un libro que es una fantasía de espantapájaros en el que llamo la atención a los niños, sobre todo, bueno, pues del papel tan importante de los abuelos y que los abuelos mueren o empiezan a morir cuando piensan que no son útiles, ¿no? A través de una fantasía. Bueno, pues Lucía también tiene su complejidad, el propio Espantapajarón y el propio Espantapájaros niño, o sea, sí que, a ver, es que yo creo que las personas, la literatura tiene que reflejar o sea, las personas y el mundo actual. Y yo creo que exactamente, fáciles no somos nadie. Fáciles no somos nadie, es verdad. Oye, ahora que has mencionado el tema de los niños, ¿por qué decidiste dar también ese salto a la literatura infantil y conectar con ellos? Bueno, pues mira, eso tuvo la culpa, por así decirlo, unos buenos amigos míos que yo de aquella les conocí en un congreso porque también estuve allí, de escritores noveles, que es una asociación de escritores noveles, AN, que la sede está en Asturias, pero vamos ya, yo pertenecí en aquella época, y en un congreso conocí a dos grandísimos escritores de literatura infantil y juvenil, pues Gonzalo Moure, Mónica Rodríguez, y Gonzalo realmente leyéndole me animó bueno, pues a escribir para los más jóvenes,
Y así me metí, y estuve unos cuantos años escribiendo para... Es diferente, ¿verdad? Completamente diferente, pero no por eso más fácil, porque muchas veces es que se piensa que la literatura infantil que es como un género menor, aparte de que a mí no me gusta encasillar, porque yo realmente mis libros les puede leer un niño, pero también le puede leer un adulto, o que le puede leer un joven y le puede leer una... O sea, sí, para cualquier edad. Sí, entonces, pero vamos, sí que tienes que meterte también en la piel de ese niño, no sé. A mí me parece difícil contar una historia teniendo en cuenta que tienes que llegar a ellos a través de su forma de hablar, de iconografías que reconozcan fácilmente. Sí. Yo la verdad que tengo, en ese sentido, he sido enfermera pediátrica durante muchos años, bueno, la mayoría de mi profesión. Luego tengo unos nietos maravillosos también, que son fuente de inspiración. Seguro. Entonces he tenido esa facilidad. Lo tienes fácil para conectar con ellos por lo menos. Sí. Voy a preguntarte también por esa organización cultural Bubiser. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta asociación? Porque sé que formas parte activa de ella. Sí, bueno, pues es una asociación que ya lleva muchos años. Empezó siendo un grupo de escritores, empezamos siendo un grupo de escritores que se decidió llevar libros a los campamentos de refugiados saharauis. El alma mater de aquella fue este amigo que te digo, Gonzalo Moure, que él ya había viajado muchas veces a los campamentos y a pesar de que los niños están escolarizados y además el español es su segundo idioma y obligatorio de estudiar en las escuelas, no tenían libros. Entonces se hizo un llamamiento de aquella a las principales editoriales españolas que donaron libros gratuitamente y se montó una expedición, por así decirlo, que partió desde la Universidad de Valencia a los campamentos de refugiados con un primer bibliobús que nos lo cedió el gobierno vasco para aprender a llevar los libros en español al Sáhara. De aquel primer bibliobús que iba recorriendo todos los campamentos, hoy día se ha conseguido, pues gracias a la colaboración de librerías, de instituciones, de socios, sobre todo de gente que cree en el proyecto, que en cada campamento de refugiado haya una biblioteca fija. Fíjate. Que se construyeron en cada uno, y además es que están regidas por personas que están allí saharauis. Entonces, la verdad es que ha sido un gran proyecto, muy bonito. Muy grande. Y yo he viajado varias veces allí a los campamentos y la verdad que es que son una maravilla. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Increíble. La verdad es que increíble, maravillosa, porque son personas que no tienen, como se sabe la problemática que hay, no tienen futuro, porque todo el mundo se ha lavado las manos, primero es España, cuando dejó esos territorios. Y bueno, yo lo que a mí me llama la atención es su alegría de vivir, porque es que se levantan cantando, se acuestan cantando, solidarios hasta la exageración, o sea... es un gran pueblo, culto, hay mucho poeta, hay mucha cultura saharaui y la verdad es que es una pena. Porque y que además os reciben siempre con los brazos abiertos, te dan, o sea, todo lo poquito que tienen, o sea, te lo dan. Yo siempre cuento la anécdota porque yo iba conozco a una familia que tenía bastante relación con ellos y bueno, pues era de los privilegiados en el sentido que tenían camellos. Porque allí o tienen cabras o no tienen nada o los más tienen camellos. Bueno, pues me regalaron un camellito. Yo tengo mi camello, cuando te lo digo a mis nietos, abuela, ¿no te lo has traído? No, mira, bueno, ya será, Está allí ya con su familia que lo cuida, ¿no? Sí, porque esto hace ya muchos años. Claro, sí. Bueno, pero ese momento de pero ellos dan o sea, porque además es eso... Que para ellos es algo muy valioso. Valiosísimo, porque es que además a mí me decían, o sea, este camello no se toca, o sea, porque claro, también hay otros que le sacrifican para comer cuando esto, claro. O sea... Sí, de hecho sé que no se ha tocado. Y que sigue allí. Que imagino que ese momento también en el que llegan los libros, en el que puedes ver la biblioteca, en el que puedes ver esa alegría de los niños, niñas, familias en general. Sí, porque al principio se abrió la biblioteca para los niños, pero luego se empleó para todo el mundo y hoy día es que hay un fondo de libros en cada biblioteca, que hay libros en español, hay libros también en árabe, o sea...
Que sigue importante, creciendo y sigue creciendo. Un proyecto ambicioso, pero que se Mucho. está consiguiendo. Está consolidado y la verdad es que es un gran proyecto. Yo animo a las personas que no lo conozcan, lo entren, busquen en Google Publisher y allí están informados, se informan de todo y de cómo pueden colaborar y bueno, y cuál es la trayectoria. Sí, muy chulo, además enriquecedor, interesante. Total, sí. Y que siempre, aunque sea solo un poquito, todos podemos aportar algo. Pues sí. Felicitas, cuéntanos un poco proyectos a futuro, no sé si tienes ya alguna idea en mente. Bueno, pues sí, claro. A ver, ahora mismo tengo en mente y en proyecto 2 novelas, una que ya está empezada e incluso, bueno, pues no sé si me atreveré porque aquí hay en León poetas, como sabes, muy importantes. Pero sí que en todos estos años tengo unas cuantas, bueno, ya tengo bastantes poesías, pero yo no me atrevo a llamarme poeta, yo siempre digo que yo no soy poeta. Me decía mi editorial que por qué no las edito, bueno, ¿por qué no las publico? Pues ahí también lo estoy sopesando y esto, y luego sobre todo pues en un par de novelas, una de ellas sobre todo muy interesante, las dos. También, vamos, ya también para adultos con una trama de intriga, pero una de ellas con un hecho que ocurrió aquí en León hace ya muchos años, que tiene, pero no puedo contar nada más. No, lo que tú me puedas contar, no te nada preocupes. Más, y bueno, es también muy ambiciosa porque requiere muchísima investigación y muchas veces lo que no tienes es tiempo, o sea, entonces, pero bueno, ahí Pero vamos, estamos. que parada no estás ni medio segundo. No. Siempre buscando y con esa ambición de escribir y de regalarnos también tus letras a través de tus bueno, para mí también es un regalo, o sea, es un regalo escribir. El otro día lo hablaba con un compañero, ¿no? Que cuando, pues yo tengo mi familia, además tengo los hijos cada uno en una punta de España, mi padre vive también en Valladolid y es mayor y hay que estar ahí. Claro. Y entonces, pues dices, bueno, ¿cuándo escribes? Pues cuando escribes cuando puedes, o sea, y entonces lo que realmente muchas veces te falta es tiempo, pero bueno, cuando lo tienes que sacar, porque cuando yo llevo lo hablaba, ya te digo, con un compañero el otro día, estos días en la Feria del Libro, que cuando estás un tiempo sin escribir, es que a mí me provoca una ansiedad como que me falta soltar, algo, ¿no? como una incluso responsabilidad, que yo muchas veces digo, pero no, tú estás tonta, o sea, no sé, o sea, pero sí, es esa ansiedad que te produce, no, es que tengo que escribir, tengo que sacar tiempo para escribir. Oye, has mencionado la Feria del Libro, ¿cómo fue la edición de este año? Que además teníais vuestra propia caseta. Fantástico, la verdad es que fue una experiencia genial porque, bueno, no nos lo podíamos ni creer. Todos los años en la Feria del Libro los escritores en León, muchos de nosotros, la gente que además hace autoedición y tal, pues bueno, pues echábamos en falta un sitio donde dejar nuestros libros, donde poder participar. Entonces, hablándolo con Mercedes González Rojo y también con estos José Luis y tal, y ya les dije, bueno, ¿por qué no pedimos una caseta a través del sello de Masticadores, que es la revista digital internacional en la que todos colaboramos, y Mercedes y yo somos del Consejo de Redacción y editoras y tal? Y bueno, pues Mercedes, que tampoco se la pone nada por delante y además gestiona fenomenal, pues dijo, pues vamos a pedirlo. Yo no pensé que nos lo iban a conceder, cuando que sí, que teníamos caseta. Bueno, no nos lo podíamos ni creer. Ha supuesto muchísimo trabajo, muchísimas horas, porque una cosa es decir, ahora organiza, éramos libros de 31 autores de Masticadores León, más otros tantos externos que nos colaboraron y cedieron nuestros libros. Y bueno, pero ya solamente el hecho de estar ahí ha sido una gran satisfacción, pero además es que ha ido fenomenal. Qué bien. Y además el compañerismo, no estabas vendiendo tu libro, estabas vendiendo el libro de todos, o sea, ha sido, hablabas con las personas, porque además la Feria del Libro este año ha sido afluencia, como vamos, yo hace años que no veía. Terminabas hablando de literatura con las personas que se acercaban, o sea, que ha sido una experiencia fantástica. Yo diré que era vuestra caseta, era una de esas de las que pasabas y decía, ¿qué pasa ahí? Que hay tanta gente. Y precisamente estabais en conversaciones o compartiendo opiniones, es que ha sido o hablando.
estupendo. Ha sido, la verdad, eso ha sido lo más enriquecedor, de verdad. O sea, todas las conversaciones que han surgido con las personas que se acercaban, pues eso de... Bueno, y de hecho hemos descubierto gente que también escribía. Entonces, ¿Que no teníais fichada? Que pues es que yo escribo. Ay, ¿pero qué escribes? No, es que tal... Y le hemos puesto incluso en contacto pues con eventos culturales como por ejemplo el Cuentacuentos, que se hace una vez al mes en Cuentacuentos contigo en la cafetería Varsoria, que lo lleva Marcelo Tetamanti. Oye, pues acércate, que ha sido de verdad que muy, muy, muy bonito. Qué bien, cómo me alegro. Pues muchísimas gracias, Felicitas, ha sido un placer tenerte a ti hoy aquí, conocerte un poquito más. Muchas gracias. Y muchos éxitos en todo lo que está por llegar. Bueno, por lo menos que disfrutemos, ¿no? Como lo estamos haciendo. Eso es importante, disfrutar, sí, es muy importante. Así es, muchas gracias. Que no sea la última vez que te tenemos por aquí. Espero que no, cuando queráis. Un placer. Quédate un ratito conmigo, porque voy a pedirles a todos los que nos están viendo, como siempre, que nos envíen fotografías de nuestros pueblos.